Ibu. ¿Con qué potestad el M. Sukman niega la existencia del pecado? ¿En qué ella se basa para decir que pecar no es más que una ilusión? ¿Porque ella minimiza el pecado llamándolo error? Muy bien, la pregunta de Ibu es ¿por qué Helen Schucman minimiza al pecado? Debido a que se le puede atribuir a Helen Schucman la autoría del curso de milagros, sobre todo desde un enfoque tal vez muy general. Pero sabemos que el curso de milagros, por un lado, ha llegado a Helen Schucman a través de un proceso de dictado interno. Sin embargo, ya sea Helen Schucman o el curso de milagros, la pregunta sería ¿por qué o con qué potestad indican que el pecado no existe? Este tema de la inexistencia del pecado no solamente es por parte de lo que encontramos en el curso de milagros, sino que también ha habido muchos filósofos y científicos o personas que también niegan que el pecado pueda tener existencia. Y pienso que no se requiere una potestad ni un poder especial para cuestionar y llegar a la tal vez conclusión de que el pecado es una ilusión. Podemos ejecutar nuestro sentido común o nuestra crítica debido a lo siguiente. Para empezar, el pecado es un aspecto religioso que se plantea como verdad. Solamente los religiosos, en el aspecto católico y cristiano, toman al pecado como realidad, como verdad, como base. Los que no son cristianos, los que no son católicos, tal vez vean que el pecado no tiene sentido o que es simplemente una forma que corresponde al dogma que permite establecer quiénes son los que tienen mejores condiciones para llegar al cielo, a la salvación y quienes no. El pecado dentro del aspecto religioso es lo que marca la diferencia entre aquellos que merecen el cielo y los que no. Pero entonces, no solamente Helen Schucman, sino cualquier persona podría tener algún punto crítico ante el pecado. Y no se necesita una potestad, se necesita simplemente criterio, se necesita ejecución de nuestra manera de pensar. La religión católica dice que el pecado existe, pero la religión católica es la verdad, porque si no es la verdad, tal vez puede estar basada en suposiciones, en dogmas o en quizás hasta en leyes que se toman como verdaderas. Y el pecado dentro de la religión católica se toma como verdadero, pero fuera de la religión católica estaríamos todos involucrados en que sea así, en que sea verdad. Por eso es que para muchos filósofos podría no ser verdad. Por ejemplo, Arthur Schopenhauer, quizá también filósofos como Nietzsche, criticaron mucho el aspecto del dogma cristiano y uno de los puntos básicos ha sido la crítica al pecado. Así que podríamos hacer la misma pregunta a estos filósofos. ¿Con qué potestad dicen ustedes que el pecado no existe o que es una ilusión? Y probablemente la respuesta sea la misma, con la potestad del derecho a pensar libremente y a establecer sobre todo una línea de pensamiento que me lleve a unas conclusiones. Así que en este sentido, querida o querido Ibu, lo más importante es siempre ir un poquito más allá del dogma en el que hemos crecido la mayoría de nosotros y atrevernos a pensar de otra forma. Más allá de la potestad está el cuestionamiento y la libertad para poder cuestionar. Cuestiono esto que aprendí, lo cuestiono para tener nuevos enfoques, nuevas ideas e incluso nuevas experiencias. Así que eso es lo que yo te podría aportar al respecto. Pero déjanos saber tú en este sentido, Ibu, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tus posturas, que me imagino que son cristianas? Pero ¿por qué debería de ser el pecado realidad? ¿Solo porque lo dice la Biblia? ¿Solo por eso? ¿O incluso solo porque lo dijo Jesús? Que creo que nunca lo dijo, pero si es así, ¿solo por eso debería de ser verdad el pecado? ¿Por qué? Así que son las preguntas que te dejo, querida o querido Ivo. Ojalá que nos puedas responder también. Un gran abrazo. Tenemos una pregunta también de mi querido amigo Luis Armando. Ya saben que el día de hoy son más preguntas de reflexión, de opinión, que de abrir el curso de milagros y revisar lo que dice. Escuchemos. Luis Armando. Mi querido Moss, gracias por confundirme más que lecturas recomiendas además del curso, donde la idea de la conciencia de unidad sea preponderante, sí, para generar pensamiento crítico y paz. Bueno, en primer lugar, querido amigo, para el pensamiento crítico
algo que te puede ayudar es leer a los filósofos, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta lo más reciente que puedas encontrar, como filósofos tales como Slavoj Žižek, también un eslovaco muy, muy famoso recientemente, incluso Byung-Chul Han, también de los nuevos. En fin, todo lo que tenga que ver con filosofía. Me acordé de Fernando Savater también, un español muy bueno, Fernando Savater. Filósofos, 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 porque ellos han ejercido el arte de pensar, aunque también la filosofía ha derivado en la ciencia. La ciencia y la divulgación científica te puede ayudar bastante. Por ejemplo, Los demonios del Edén, que es uno de los grandes libros de Carl Sagan, en donde hay ejemplos de pensamiento crítico y donde en ese libro incluso se hacen apuntes a pseudociencias, a ideas místicas y mágicas que a veces nos llevan a perdernos y a detener nuestro pensamiento crítico. Entonces son algunas de las diferentes opciones que tienes. Ahora, hay libros específicos de cómo aprender a pensar, que aunque parezca raro, ese tipo de enfoque representa que en este momento la sociedad no piensa, solamente consume material, escucha lo que dicen los demás, pero no piensa por sí misma, no reflexiona, no tiene un acto de conciencia ante lo que está escuchando o viendo. Así que se requiere también momento de reflexión, se requiere tiempo. Si tienes el tiempo para pensar, tienes el tiempo para poder reflexionar y llegar a nuevas conclusiones. Así que en este sentido, es muy importante siempre cuestionar lo que estamos escuchando, viendo o aceptando como verdad. Cuestionarlo. ¿De verdad esto es así? Ahora, en el tema de la unicidad, en el tema de la unidad, es un tema también que ya está muy gastado, ya tiene mucho tiempo. El curso de milagros lo ocupa de una manera muy específica, pero puede decirte hasta Santo Tomás de Aquino, cuando él plantea la unidad como la visión de Dios hacia nosotros, por un lado, y también la integridad divina. Desde Santo Tomás de Aquino ya en la parte teológica ya estaba ese estudio. Ahora, la unidad también la podrías ver en el tema de la sustancia del filósofo Baruch Spinoza. La filosofía de Spinoza habla de una unidad o unicidad sustancial. Él decía que todos somos de la misma sustancia y por lo tanto solamente estamos expresados en diferentes modos, pero el contenido es el mismo. Con eso estaba diciendo que la naturaleza y nosotros mismos éramos la misma sustancia, pero representada en diferentes modos. Así que es un tema que lleva muchos años, siglos, desde antes de Sócrates. Los presocráticos ya también hablaban de este concepto. Pero como indico, el curso de milagros lo está utilizando desde un punto de vista muy específico para reconocer nuestra paz interior, que es algo que no se había usado antes. Anteriormente el concepto de unicidad era más enfocado a lo ontológico, es decir, al origen del ser, a su particularidad de ser indivisible. Pero ahora el curso de milagros lo ocupa para que recuerdes tu paz. Entonces, el curso, aunque plantea ideas que ya han sido vistas en la filosofía tradicional y occidental, las usa de manera interesante para llegar a la paz. Por eso mi mejor recomendación para profundizar en el curso de milagros es leer filosofía occidental. Esa es mi mayor recomendación. Puedes comprender que muchas de las ideas que plantea el curso ya se habían dicho, pero no se habían enfocado hacia la paz. Así que eso es lo que te puedo compartir, querido amigo. Ojalá que te sea de utilidad.